Bueno, pues muy buenos días, tardes casi. Muchas gracias por su presencia. Empezaremos ahora con esta charla sobre el discurso y la retórica, porque hay quien cree, y yo siempre digo que el discurso empezó pues hace muy poquito tiempo, en la época de Aristóteles, de Platón, y a lo mejor algún día la humanidad descubre que empezó antes. El doctor Eduardo Fernández nos hará el favor hoy de explicarnos estas conexiones, y el doctor Daniel Gutiérrez Trápaga, coordinador de nuestro colegio, nos hace el favor de hacer la presentación y de dejar sus ocupaciones para venir un ratito a estar con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muy buenos días. A nombre del Colegio de Letras Hispánicas, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Eduardo Fernández de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de presentarlo de manera propia, quiero agradecerle a la doctora Margarita Palacios por todas las gestiones para que podamos estar aquí hoy para escuchar al doctor Fernández. Entonces, hago una breve presentación porque estamos aquí más bien para escucharlo con este título que nos resulta a todos muy interesante, el discurso de la retórica, ¿no? Y esta mezcla de dos grandes tradiciones que nos atraviesan a todos, sí, desde la antigüedad y quizá desde la prehistoria, pero hasta que no haya máquina del tiempo, solo queda especular. Bueno. El doctor Eduardo Fernández es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, con posgrados en Docencia y Filología Clásica. Ha trabajado como profesor investigador en varias universidades, además de dirigir proyectos en Humanidades y Comunicación y estancias de investigación en Oxford, Roma y México, donde también ha trabajado en la UNAM, aunque actualmente es profesor en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid. Como se imaginan, sus líneas de investigación son la retórica y la poética latina, el latín humanístico y la didáctica del latín. Tiene una extensísima lista de publicaciones, entonces en lugar de leerlas, más bien los voy a mandar a leer. Entren a Google y pónganse a leer las publicaciones del doctor Fernández. Pero sí nos gustaría destacar un par de materiales didácticos porque nos son especialmente útiles en la carrera, que es su resumen de la gramática española en 2019 y el resumen de la gramática latina publicado en el año 2020. Entonces tiene una larguísima lista de publicaciones sobre temas diversos, Plutarco, Teofrastro, Cicerón, etc. Y es miembro del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de la Sociedad de Estudios Latinos, de la Sociedad Española de Retórica, de la Asociación Mexicana de Retórica y de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Desde hace décadas, además, colabora en varias fundaciones culturales relacionadas con el periodismo y la cultura, es decir, su trabajo no solo se queda en las aulas y en la universidad. Doctor Eduardo Fernández, sea usted muy bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación a Daniel Gutiérrez Trápaga, del colegio coordinador del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi agradecimiento también a la doctora Margarita Palacios por la invitación, que es la que ha hecho posible efectivamente que estemos hoy aquí. Y también quería ampliar este agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Letras, que nos acoge en este aula magna, y a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? A la cual siempre es una suerte y un honor el volver, ¿no? Entonces, bueno, pues me pidió la doctora Margarita que les comentara, que les hablara del discurso de la retórica. Y eso es lo que vamos a hacer. Y para ello, pues
voy a utilizar un esquema de 5 puntos fundamentales, una introducción que suelo hacer una amplia introducción, ¿no?, para ver de qué vamos a hablar e introducirnos en 2 conceptos fundamentales, ¿no?, de la retórica. Primero, ¿qué entendemos por retórica?, ¿no? ¿Qué es la retórica? Bueno, yo creo que todos ustedes son alumnos de análisis del discurso, tiene mucho que ver. No lo ha comentado, ¿no?, el doctor Daniel Gutiérrez, pero en la Complutense una de las materias que doy, y por la que tengo también tanta relación con la doctora Margarita, es la materia de la maestría en estudios clásicos de la Complutense, de la retórica clásica al análisis del discurso, ¿no? Entonces, es justamente poner en relación, ¿no?, estas dos disciplinas. Bien, una vez que hayamos entendido, o pasado un poco por encima, ¿no?, de ese concepto de retórica, qué es la retórica y qué es la poética, pues me detendré un poco en ver esa evolución de la retórica. ¿Qué entendemos hoy por retórica?, ¿no? Y, de hecho, pues estas disciplinas lingüísticas y literarias que tienen que ver con la literatura, ¿no?, y con la literatura y con la retórica. Después, pues ver la relación que existe entre la retórica y la oratoria. Y con estos 3 conceptos, yo la verdad es que doy por bien aprovechado el tiempo de esta conferencia, ¿no? Saber qué es la retórica, saber cuál es esa evolución histórica de la retórica y saber distinguir entre la retórica y la oratoria. Bien, la introducción, pues quería comenzar con una anécdota, ¿no?, que, no sé, yo soy aficionado al cine clásico, ¿no? Aquí en esta facultad me parece que hay también estudios cinematográficos y de teatro, ¿no? Bueno, y a mí me gustan las películas de los años 40, ¿no? Y entonces hay una película famosa de Cary Grant, ¿no?, en el que aparece como un solterón, ¿no?, que es especialista en golf y entonces publica un libro sobre técnicas de golf, cómo jugar al golf, ¿no? Pero según va avanzando la película, uno se da cuenta de que no ha jugado nunca al golf, ¿no? O sea, que es un teórico solamente, ¿no? Entonces vende libros, firma libros, ¿no? Pero luego cuando él no ha tomado nunca un palo de golf para jugar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una buena comparación, analogía, para entender también cuando hablamos de retórica, ¿no? Que hablamos de retórica, pero eso no quiere decir, ¿no?, no necesariamente, que los que demos clase de retórica, ¿no?, sepamos también utilizar todas las técnicas de la retórica, ¿no? Entonces, no nos examinen a los profesores de retórica, ¿no?, a los profesores de análisis del discurso, y decir, bueno, habla, ¿no?, analiza muy bien los discursos, pero luego pues no los utiliza tan bien, ¿no? Bien, porque, como digo aquí, ¿no?, que dedicarte a la retórica no te convierte en un experto orador, ¿no? 2 conceptos que espero dilucidar en la sesión de hoy, ¿no?, la retórica y la oratoria. Bien, esto mismo es lo que dice Cicerón en uno de sus tratados de retórica, en el De Inventione, ¿no?, un tratado que escribió cuando tenía 20 años. A mí me hace mucha gracia porque pues es la edad que tienen ustedes, ¿no?, muchos de los alumnos que estudian, ¿no? Bueno, pues ya a los 20 años Cicerón escribió un pequeño tratado sobre cómo debía ser la enseñanza de la retórica, ¿no? Y es un tratado que él elaboró a partir de las enseñanzas que había recibido en las escuelas por parte de los maestros griegos. O sea, que en este tratadito, que es muy sencillo, pero muy útil, hay un compendio de toda la tradición retórica griega que asimiló Cicerón y que después trata de transmitir en lengua latina. Bueno, pues ahí habla de ese maestro griego que fue el que difundió las técnicas retóricas en Roma, que es Hermágoras, ¿no? Y precisamente habla de Hermágoras con esta cita, ¿no? Para un orador no basta con hablar de su propio arte como hizo Hermágoras. Mucho más importante es expresarse según los principios de este arte, algo de lo que, como todos sabemos, Hermágoras era completamente incapaz, ¿no? Bueno, y lo bueno es que esto lo dice Cicerón, que es un ejemplo tanto de retórica como de oratoria, ¿no? Fue una persona que triunfó en el mundo político, llegando a ser cónsul, son famosos sus discursos políticos, son famosos sus discursos también
judiciales, ¿no? y también pues, sus obras retóricas. Entonces, de ahí, digamos, la importancia, ¿no? de dedicarse a la retórica y aprender a utilizar la retórica en tus propios discursos. Y para eso, dentro de esta introducción, pues qué importante es valorar el uso de la palabra, ¿no? Y situarnos en el contexto histórico, en la cronología, ¿no? El origen del lenguaje, ¿no? Se calcula pues, en esos 500.000 años, ¿no? Y el origen de las imágenes, cuando el hombre empieza a representar imágenes, unos 60.000 años, ¿no? Y el origen de la escritura, pues unos 6.000 años, ¿no? En 4.000 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo, bueno, pues todavía hay mucha gente que habla, por ejemplo, del ciclo circadiano, ¿no? De estas cosas que el hombre está acostumbrado a una serie de movimientos naturales, ¿no? Desde la época ancestral de los hombres, ¿no? Bueno, pues también el lenguaje, ¿no? Forma parte de esa evolución, ¿no? Y de esa utilización, digamos, de la inteligencia por parte del hombre, que es una cosa que a los filósofos les encanta, ¿no? Porque los filósofos lo que les gusta son los problemas, ¿no? No la solución de los problemas, ¿no? Entonces, la relación entre el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Claro, para un filólogo te interesa para poder solucionar los problemas. Los filósofos se quedan directamente ahí, ¿no? O sea, qué interesante es, ¿no? Cómo se conecta el pensamiento con el lenguaje, ¿no? Bueno, de aquí lo que quiero es pues, transmitirles esa importancia de la palabra, ¿no? Porque es el principal medio que tenemos de comunicación, ¿no? Me pasó hace unos días que, antes de venir a México, este verano, que fui un día a estar con mis papás, ¿no? Mis papás son mayores y fui a estar con ellos un fin de semana. Y entonces se lo comenté a mi director de tesis, ¿no? Que también es un señor mayor, de 85 años, ¿no? El profesor Juan Lorenzo, que ha estado aquí también en México y le tiene mucho cariño a México. Bueno, y entonces le dije, pues mire, doctor, que voy a pasar un fin de semana con mis papás. Y me dijo, muy bien, aprovecha para platicar con ellos, ¿no? Platica con ellos, ¿no? O sea, no te pongas a responder mensajes en el celular, no te pongas a ver películas, no, platica, ¿no? O sea, el uso de la palabra, ¿no? Pues fíjense que esta es la idea, ¿no? Utilizamos la palabra para comunicarnos, ¿no? No nos comunicamos por medio de sentimientos, ni por medio de imágenes, ni por medio de gestos, ¿no? Ni siquiera con ideas, ¿no? Nos comunicamos por medio de las palabras, ¿no? Entonces, en la medida en que desarrollamos nuestro lenguaje, somos capaces de expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras ideas, expresar incluso nuestro lenguaje gestual, ¿no? Lo que sentimos y lo que pensamos, pero por medio de las palabras, ¿no? Bueno, pues, y esto además lo hacemos o deberíamos hacerlo en muchas más ocasiones de las que pensamos, ¿no? Hablamos, nos relacionamos con los demás por medio de la palabra, hablamos, ¿no? Y además, lo que caracteriza a la retórica, por medio de, con esa intención persuasiva, que es como voy a definir ahora la retórica, ¿no? Con esa intención comunicativa persuasiva, ¿no? Bueno, en una exposición académica, en una revisión de examen, cuando tratamos de convencer al profesor de que realmente hemos estudiado y que merecemos más nota de la que nos ha puesto, ¿no? Y en una reunión de ventas, cada vez que interactuamos con los demás y utilizamos la palabra, ¿no? Ahí no valen las lágrimas de cocodrilo, no vale expresar solamente los sentimientos, es que estoy muy nervioso, es que no he podido estudiar, es que, necesito argumentos y necesito, ¿no? Convicción y persuasión. Bien, por lo tanto, esa importancia de la palabra está en desarrollar el lenguaje por medio de la lectura y por medio de la escritura, de tal manera que seamos capaces de expresar lo que realmente sentimos y queremos, ¿no? Que a veces no es tan sencillo. En México son muy amigos del albur, ¿no? Y del doble sentido, ¿no? De decir una cosa y que se entienda otra, ¿no? Que tiene gracia cuando tiene humor, ¿no? O cuando tiene ese doble sentido, cuando lo utilizamos como un recurso estilístico, ¿no? Pero si no, pues es uno de los defectos del lenguaje, justamente la ambigüedad, ¿no?
el no ser capaces de decir lo que queremos, ¿no? El no ser capaces de expresar nuestros sentimientos y nuestras ideas, ¿no? Bueno, pues ahí está la importancia del lenguaje, ahí está la importancia de la retórica, la importancia de la literatura. Bien, entonces, fenomenal, la importancia, claro, aquí podríamos quedarnos con los filósofos durante pues, varios meses, ¿no? Semestres para explicar, ¿no? Este problema de la relación entre el lenguaje y el pensamiento y el desarrollo del lenguaje. Pero nos interesa entonces saber qué es entonces la retórica, ¿no? ¿Qué es la retórica? Bueno, pues tenemos dos definiciones clásicas, yo he tomado dos, la primera de Catón el Censor, la clásica de la que bueno, aparece en Quintiliano y en Cicerón, ¿no? Que es este vir bonus dicendi peritus, ¿no? Un hombre bueno, experto en el hablar, ¿no? Alguien, bueno, esto es lo que dice la definición, ¿no? Un hombre que no solamente sabe hablar, no solamente que tiene esa elocuencia, que es capaz de expresarse correctamente, sino que además tiene ese componente pues, de bondad, ¿no? Que es alguien fiable, es alguien honesto, es alguien bueno, ¿no? Porque ¿cómo podemos entender ese bueno, ¿no? Pues como honesto. Y Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, también dice, ¿no? que la retórica es ese bene dicendi scientia, ¿no? Esa ciencia de hablar bien, ¿no? Ese conocimiento del lenguaje. Lo que decíamos al principio, no basta únicamente con saber las reglas de la gramática y estudiar la lengua, sino que hace falta aprender a utilizarla, ¿no? Lo mismo con la retórica, ¿no? No solamente las reglas, ¿no? Ser un teórico, sino ser también alguien capaz de hablar. Hay otro personaje que es Gorgias, que también es muy conocido y muy interesante por las obras en las que aparece de Platón, ¿no? Y esas ideas sofísticas, ¿no? Que bueno, está un poco denostado por la filosofía platónica, pero realmente era un genio, ¿no? Un tipo que abrió su escuela en Atenas, que vivió hasta los 90 y tantos años y que tuvo siempre muchísimo éxito a pesar de las críticas platónicas. Bien, ¿y qué decía Gorgias? Pues que la retórica era, bueno, según ese fin, ¿no? Es lo que lleva a los hombres, por medio del discurso, a lo que el autor quiere, ¿no? O sea, es decir, la retórica es persuasión. La retórica es la capacidad de convencer y de persuadir a los que te escuchan con respecto al tema que le estás proponiendo, ¿no? Bien, pero la retórica no se queda solamente en esa definición, ¿no? de hablar bien y de la capacidad persuasiva, ¿no? La retórica necesita también la libertad, ¿no? Si no hay libertad, no hay verdadera retórica, ¿no? Porque uno no puede expresar correctamente o adecuadamente sus ideas si hay una amenaza, si hay una coacción, ¿no? Por parte del poder, ¿no? Por eso también la retórica se relaciona con la comunicación, con los comunicólogos, con el periodismo, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, ¿no? Si uno no es capaz de expresar sus propias ideas, pues estás obligado, digamos, a someterte a las ideas del otro. Si no puedes convencerle y persuadirle, pues entonces no hay verdadera retórica, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar? Pues imagínense, en un juicio contra un amigo de un dictador, ¿no? Pues no le puedes convencer de la inocencia o culpabilidad, ¿no? Sino que esa decisión pues ya está tomada, ¿no? Y además te juegas probablemente tu ingreso en la prisión. Pero Juan, no te había visto. Tu ingreso en la prisión o tu propia vida, ¿no? Entonces, la retórica es justamente cuando puedes hacer que el otro cambie de opinión, ¿no? Pues en una asamblea política, por ejemplo, o en un juicio, ¿no? Cuando puedes defender la inocencia, la culpabilidad de alguien, ¿no? O puedes proponer una ley, ¿no? O una propuesta legislativa que se pueda aprobar o denegar, ¿no? Bien, aquí les pongo la imagen de una escultura de Roma que se llama Il Paschino, ¿no? Que está en una esquina tirada, estaba tirada en el siglo XVIII, se utilizaba. Es una escultura que representa la imagen de Pílades, ¿no? Que es el amigo de Orestes, en la mitología, el que le ayuda a matar a su mamá, ¿no? A Clitemnestra, porque su mamá había asesinado a su papá,
que era Agamenón. Entonces, esta escultura se sabe, bueno, por lo que queda de la figura, ¿no? Y durante el siglo XVIII estaba tirada en esas calles embarradas de Roma, ¿no? Y empezaron a poner ahí las críticas políticas, ¿no? Tanto a los cardenales de la Iglesia como a los políticos italianos, ¿no? Y pues en pergaminos, ¿no? Por eso es el baluarte de la libertad de expresión, ¿no? Y a partir de esos pasquines que se publicaban, ¿no? En contra pues del poder establecido, ¿no? Y que suponen el comienzo del periodismo y el comienzo de la libertad de expresión, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando no existe esa libertad de expresión, cuando uno no puede expresar sus ideas libremente, ¿no? Bueno, pues que la retórica se convierte en literatura, ¿no? Ya no puedes convencer al contrario, al oponente político, ¿no? O al juzgado, ¿no? O de la opinión contraria. Y entonces se convierte en un juego literario, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer que, ¿no? Y entonces por eso la retórica se convierte en literatura, se literaturiza, ¿no? Tiene que ver con la poética, otra de las cosas que vamos a hablar en la conferencia de hoy, ¿no? Bueno, y esto es lo que se dieron cuenta los primeros tratadistas griegos y romanos, ¿no? Como Aristóteles, Cicerón y Quintileno, que son los que escriben las reglas de la retórica, ¿no? De cómo se debe componer el discurso retórico, ¿no? Cómo esas reglas, ¿no? Y esas técnicas que empleaban para el discurso oral, ¿no? Para convencer a los jueces o a los políticos, se podían utilizar igualmente para el discurso escrito, para la literatura. De forma que las técnicas de la retórica se poetizan, se convierten en literarias, ¿no? En definitiva, el discurso oral, ¿no? Tiene que ver con la retórica y el discurso escrito con la poética, ¿no? Poco a poco, entonces, tras esa literaturización o poetización de la retórica, va a nacer la literatura o la estilística como una forma de estudiar la propia calidad literaria, ¿no? O sea que la retórica, por lo tanto, va a servir para codificar y para descodificar los textos literarios, ¿no? Bueno, con lo cual ya la retórica no se puede desvincular de la literatura, ¿no? Porque también todos los escritos literarios de la época clásica, tanto en Roma, bueno, especialmente en Roma, ¿no? Y posteriormente, solamente se explican por la formación retórica que recibieron en las escuelas. Por lo tanto, no se puede entender la literatura latina, la literatura clásica, sin el estudio de la retórica, de esas reglas de composición del discurso. Bien, así pues, una vez que esa retórica, cuando desaparece la libertad política en Roma, ¿no? En la época de Augusto, se refugia en la escuela y por eso pierde esa naturaleza oral, del discurso oral, y se convierte en un discurso escrito. Pasa, por lo tanto, de la retórica a la poética, ¿vale? Esto también es una idea pues, fundamental, ¿no? Para poder entender el uso de la retórica, el uso literario de la retórica, ¿no? El uso de la poética. Bueno, ¿qué pasa entonces con la retórica, ¿no? Como ciencia, como disciplina? Bueno, pues, en primer lugar, que pues sí era una disciplina muy valorada, ¿no? Tanto en la antigüedad, en Grecia y en Roma, como después en la Edad Media, en el Renacimiento y posteriormente, ¿no? Claro, lo que encontramos ahora es una rehabilitación del interés por los textos o por las materias de la retórica, ¿no? Hoy en día todo el mundo habla de retórica, ¿no? Y podemos encontrar pues bueno, muchísimas publicaciones, muchísimos libros, ¿no? En los que hablan de retórica. Bien, pero no podemos perder de vista esa rica tradición que sustenta, o sea, por lo tanto, ¿qué se entiende cuando hablamos de retórica? ¿Qué es propiamente la retórica hoy, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo la retórica de Aristóteles que la retórica de Cicerón o que esa retórica medieval, ¿no? Bueno, podemos rescatar, ¿no? De cuáles son esos intereses de la retórica actual, ¿no? de la tradición retórica. Bueno, pues en primer lugar, de la época clásica, pues los ejercicios de las escuelas, ¿no? Se conservan varios libros, ¿no?
de Hermógenes, no de Hermágoras, sino de Hermógenes, ¿no? De estos progymnasmata, ¿no? Ejercicios escolares de retórica, ¿no? O ese desarrollo, ¿no? Durante la Edad Media y la final de la época antigua de las artes concionandi y artes dictaminis, ¿no? Que era para la composición de las cartas o de la predicación, ¿no? O también esas artes poetria, de cómo se compone una obra literaria, ¿no? También en la época medieval, ¿no? Luego, en la Edad Moderna, ¿no? Cuando surge ese humanismo, ese interés de nuevo por los estudios clásicos, se trata de recuperar, ¿no? del mundo antiguo también esa retórica, pero centrando el interés en los estudios literarios y en las figuras estilísticas. Entonces, en el siglo XVI sí se puede decir que hubo un cambio muy importante en el desarrollo de la retórica, ¿no? En primer lugar, por la figura de Petrus Ramus, ¿no? Ese ramismo que se denominó, ¿no? ese movimiento, a partir del cual se separa la dialéctica de la retórica, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Que ese trivium de los estudios clásicos, de la gramática, la dialéctica y la retórica, ¿vale? Si necesitabas, en primer lugar, aprender la gramática, las reglas del lenguaje, después las reglas del pensamiento y, por último, cómo se emplea eso en el discurso, ¿no? Bueno, pues para Petrus Ramus y para toda esa escuela que va a difundirse en toda la época, a partir del siglo XVI, ya no tiene tanto interés la retórica desde el punto de vista filosófico, ¿no? Para transmitir conocimientos, sino más bien solamente para el ámbito literario y estilístico. Es la aparición de la estilística, ¿no? Por lo tanto, la retórica se refugia en la educación, bueno, ya se había refugiado anteriormente, pero en esos estudios universitarios. Todas las universidades tienen estudios de retórica, ¿no? A partir de esos textos clásicos, ¿no? Y esa recuperación de los textos antiguos. Bien, a partir de ahí va a haber una proliferación, a partir del siglo XVI y XVII, de las obras de oratoria, de cómo empezar a aplicar la retórica en la oratoria civil. Bien, y finalmente, en la edad contemporánea hay pues una crisis de la retórica, ¿no? Por tres aspectos que he resumido aquí, ¿no? Por el racionalismo, por el romanticismo y por el academicismo, ¿no? El racionalismo porque cualquier verdad que no sea racional, que no pueda ser demostrada, no tiene peso, ¿no? Y la retórica justamente se dedicaba a lo contrario. Voy a tratar de explicar enseguida. Lo mismo con el romanticismo, que va en contra de las normas, ¿no? A partir de la expresión de los propios sentimientos, de la emoción, ¿no? De la inspiración, pero no de las reglas. Y la retórica es justamente una preceptiva, ¿no? Un seguir una serie de normas para la composición del discurso. Por lo tanto, pierde también sentido. Y por último, porque, como digo, a través de esos manuales de retórica del siglo XVI, se convierte en una disciplina escolar, en una estilística, ¿no? En una técnica de presentación formal, ¿no? Separándola de toda la parte filosófica. Es lo que se ha denominado esa crisis de la retórica, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Que se fija sobre todo en los aspectos formales, se centra la importancia y el interés en los problemas de composición, ¿no? De forma que se vuelve a confundir la retórica y la poética, ¿no? Ya no distinguimos si estás componiendo un discurso escrito o un discurso oral, ¿no? Y comienza esa marginación de la retórica, ¿no? En el que, ¿no? Eso, lo que decía, lo que no tenga una evidencia racional o sensible, ¿no? Pues no se considera fiable, ¿no? Para el conocimiento. De ahí, digamos, la separación también de la filosofía. Es como una especie de barroco, ¿no? De los estudios del lenguaje, ¿no? Se reduce exclusivamente a ese adorno de las figuras estilísticas, ¿no? Bueno, pues como les digo, como ese barroco, ¿no? de un sobrecargamiento, ¿no? En el que no importa tanto lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Es lo que pasa, en fin, con la retórica, ¿no? Bueno, es que no, ha hablado muy bonito, pero ¿qué ha dicho? No lo sé, pero habla muy bonito, ¿no? Ya, pues no me interesa, ¿no? La retórica, desde el origen, no es eso, sino es mezclar las dos cosas, el contenido
y la forma. Si nos quedamos únicamente con la forma, pues pierde sentido, no es retórica propiamente, ¿no? Bien, tenemos entonces esa rehabilitación de la retórica en el siglo XX, ¿no? En 1959, cuando Perelman publica y Albrecht Títeka, ¿no?, ese tratado de la argumentación y devuelve, ¿no?, la importancia que tiene, ¿no?, la figura de Perelman es que devuelve a la retórica la parte de la dialéctica que le habían quitado en el siglo XVI. Es decir, se considera, gracias a esa crisis del positivismo, ¿no?, que no solamente el método científico es válido para las verdades, también se pueden explicar cosas por medio de historia, de mitos, ¿no? El mito también puede justificar o dar explicar una verdad, ¿no?, pero con otras palabras, ¿no? Y luego, porque según la filosofía se revaloriza también lo probable, ¿no? La retórica se dedica justamente a eso, ¿no? No a verdades científicas demostradas, ¿no? 2 más 2 son 4, ¿no? Pues ahí la retórica no tiene nada que decir. La retórica tiene algo que decir justamente en los problemas en los que hay varias opiniones que son válidas ambas, ¿no? Entonces, pues puede ser una o puede ser otra, ¿no? Y eso tiene más que ver con la probabilidad, ¿no? Y eso en el siglo XX se vuelve a tener en cuenta, ¿no?, gracias, como digo, a esa crisis del positivismo. Bien, ¿qué características tienen esta rehabilitación? Pues bueno, es como una especie de recomposición de un espejo roto, ¿no?, en el que juntas de nuevo los fragmentos, ¿no? Cada uno de los fragmentos es una disciplina, ¿no?, que si los juntáramos de nuevo daríamos con esa ciencia completa de la expresividad de las que hablan ahora mismo los teóricos de la comunicación, ¿no?, o la teoría de la comunicación, ¿no?, de la teoría literaria, perdón, ¿no? La lingüística, la semiótica, ¿no?, la psicología, las ciencias cognitivas, ¿no?, todas tienen como un pequeño fragmento de esa antigua retórica y que ha desarrollado, que por tanto no podemos hablar ya de retórica sin contar con estas aportaciones, ¿no? O del análisis del discurso, ¿no?, con esa intencionalidad, ¿no?, del oyente, del discurso, ¿no?, esas estrategias persuasivas, ¿no?, esa utilización en medios políticos, incluso en publicidad, ¿no?, y también en pedagogía, ¿no?, en esas competencias comunicativas, ¿no? En fin, en todas estas disciplinas tiene mucho que ver la retórica. Bien, por lo tanto, lo que se denominó, ¿no?, hace unos años la neorretórica, que ahora ya se llama, ¿no?, pues nueva retórica o sencillamente retórica general, ¿no?, o retórica, tiene que tener en cuenta toda esa rica tradición de la época clásica, de la época medieval, ¿no?, del Renacimiento, del siglo XVI, esa retórica también más academicista del siglo XVIII, esa estilística del siglo XIX, también tiene muchísima importancia y se pueden recuperar esas figuras retóricas, esos mecanismos persuasivos empleados en el discurso comunicativo, que es como lo llaman en la teoría de la literatura, son muy útiles también para el discurso retórico actual y el discurso también literario, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la retórica no pensemos solamente en Cicerón y en Aristóteles, a personas vestidas con toga, ¿no?, paseándose por el foro romano, ¿no? Estamos pensando, cuando hablamos de retórica, en el nuevo comunicador, que utiliza también las redes sociales, que utiliza los medios de comunicación de masas, que es capaz de convencer a un auditorio, ¿no?, bueno, pues esto es, ¿no? Y por lo tanto también es algo útil para nosotros. La retórica no solamente es una disciplina para estudiarla, ¿no?, sino, como decía al principio, para aplicarla en nuestra propia vida. Bien, y nos acercamos a la parte, digamos, de la oratoria, ¿no?, y también un poco a la relación que tiene con el mundo clásico. Si hemos dicho que la retórica es la teoría, son, digamos, esas normas de composición del discurso, la oratoria es la puesta en práctica de esas normas, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, ¿por qué tiene tanto interés la retórica en la antigüedad, en Roma? Porque había un interés por la cultura oral, ¿no?, y un desarrollo muy grande de la cultura oral. La gente se expresaba, que es lo que también comentaba al principio, ¿no?, esa crisis de la palabra, esa crisis de la comunicación, ¿no?, personal, ¿no?, y presencial. En la antigüedad justo lo que tenían era eso, ¿no?, pues interactuaban, ¿no?, y valoraban mucho que la gente hablara bien.
Valoraban los buenos discursos, valoraban la capacidad de enfrentarte a un auditorio y convencerles, persuadirles, ¿no? Y hablar además bonito, ¿no? También distinguían entre las distintas escuelas de oratoria, la asianista, la aticista, ¿no? Y los estilos oratorios, ¿no? Los más ampulosos y los más sencillos, ¿no? Esas tendencias. Era como la moda, claro, pues como podemos decir así, como la televisión, ¿no? de la antigüedad. Acudían a esas declamaciones, a esos ejercicios retóricos por puro placer estético y literario, ¿no? ¿En dónde se puede descubrir esto? Pues en primer lugar, en el sistema político. Se utilizaba en la política, en los tribunales, en la vida religiosa y bueno, pues en esos debates públicos, ¿no? En esos juicios y también en esos elogios fúnebres, por ejemplo, o en esas ceremonias religiosas. Gracias a todo esto conservamos algunos discursos antiguos, algunas manifestaciones de esa oratoria y esa retórica de la antigüedad, que son un importante baluarte para conocer realmente cómo era la retórica en la antigüedad, a través de sus manifestaciones prácticas en la oratoria. Podemos hablar en esa época clásica de dos momentos estelares en la historia de la retórica. Que son la Atenas de Pericles y la Roma republicana. ¿Pero por qué? Porque en estos dos momentos históricos hay un desarrollo paralelo de la retórica y de la oratoria. Es decir, se estudia y se enseña retórica en las escuelas y después esa retórica se utiliza y se aplica en la vida política y en la vida pública de la Atenas de Pericles y de la Roma republicana, ¿no? Es decir, estudiar retórica te servía para aplicarlo, ¿no? Y tenía esa vinculación con el poder, ¿no? Con el poder político y con el poder económico y con el poder social. Y porque en estos dos momentos históricos había democracia. Por medio de la palabra podías conseguir tus cargos públicos y por medio de la palabra también podías convencer de determinadas posturas o posiciones u opiniones políticas al resto del pueblo. Bien, y por eso quizá hasta mediados del siglo XX no vuelve a rehabilitarse esa retórica, ¿no? Porque no ha habido otro momento a lo largo de la historia en la que se pudiera aplicar de la misma forma, ¿no? En Roma tenemos, lo dice el propio Cicerón, ¿no? en esa historia de la elocuencia latina, que el primer testimonio, ¿no? O el primer discurso que conservamos de la antigüedad es el de Apio Claudio el Ciego, ¿no? En el siglo, ahí puesto, cuando era dictador en el 312, a finales del siglo IV, pero es en el siglo III, durante la guerra pírrica, ¿no? En el sur de Italia, cuando pronuncia ese discurso famoso, ¿no? En el que, bueno, pues ya cuentan, ¿no? Que ahí he puesto la pintura que lo representa, cómo pidió a sus hijos, ya ciego, que le llevaran al Senado para protestar por la negociación que se estaba llevando a cabo con Pirro, entonces, para defender la gloria de Roma, ¿no? Y un acuerdo beneficioso para Roma, ¿no? Bien, a partir de ahí, digamos, pues se conocen los discursos oratorios, políticos, ¿no? De la Roma clásica, ¿no? Bien. Por lo tanto, ¿no? Se pasa de la teoría del estudio, bueno, de la aplicación, ¿no? De la utilización de la oratoria, ¿no? Al estudio de las normas de la retórica, ¿no? Parte de una experiencia de la cultura oral, ¿no? Al estudio de las normas, que va a coincidir justamente con la aparición del helenismo, ¿no? Con la implantación del helenismo de todas las ideas de la cultura griega, del círculo de los Escipiones, en la época de los Gracos, ¿no? Y de toda esa filosofía griega, de ese desembarco de los filósofos y sofistas griegos en Roma, para enseñar esas técnicas para poder aplicarlas en esa vida pública, ¿vale? Por lo tanto, se utiliza la retórica ya como un instrumento educativo, ¿no? Claro, ya una vez que tienes esa herramienta educativa, muy interesante por eso, por ejemplo, en esa época de los Gracos, cómo
ya en el siglo II a.C., después de las guerras púnicas, cuando Roma alcanza ese poderío en el Mediterráneo y empiezan a enriquecerse esas familias que hasta entonces habían estado peleando por la subsistencia en la península italiana, es cuando hay un debate sobre cuál es el futuro y la realidad de Roma en ese momento, ¿no? Y en ese debate va a influir muchísimo la retórica, ¿no? Sobre todo pues con ese fin de la República. Bien, junto con ese primer discurso del que tenemos noticia, pero que no se ha conservado, el primer discurso conservado es también de otro famoso latino, romano, que es Catón el Censor, ¿no? Del que conservamos pues, unos 80 fragmentos, o fragmentos de 80 de sus discursos, ¿no? Aunque sabemos que escribió más de 150. ¿no? Y el primer discurso es ese famoso, ¿no? En el que también durante las guerras púnicas, ¿no? acudía al Senado y realizaba, después de hablar pues, de cualquier ley agraria o de cualquier problema cívico que hubiera, ¿no? que a pesar de todo, Cartago delenda est, ¿no? Cartago debe ser destruida, ¿no? Digamos, con esa insistencia política, ¿no? Bueno, total que tenemos esa experiencia, esas primeras manifestaciones de la oratoria, ¿no? y de la retórica en la antigua Roma. Y llego a mis conclusiones, ¿no? después de este rápido recorrido por la historia, por la evolución, por los conceptos, ¿no? Bueno, que son tres, ¿no? Resumiría las conclusiones en tres. En primer lugar, ¿no? que hablar de retórica es hablar de la importancia de la palabra, ¿no? y que, por lo tanto, por eso está la retórica de moda, ¿no? porque a pesar de que esté de moda, ¿no? esa cultura audiovisual, ¿no? cada vez más acudimos a los videos de YouTube, ¿no? en vez de a leer un libro, a un tutorial de YouTube para ver cómo se hace algo y no a un vídeo, no a un libro, ¿no? Pues la palabra sigue utilizándose, ¿no? y empleándose para las decisiones importantes, ¿no? Tenemos que ser capaces de expresarnos, ¿no? Bien, eso es lo que era la retórica en la antigüedad y espero que haya quedado clara esa diferencia, esa distinción entre la retórica, ¿no? como el estudio de las normas de composición del discurso, la parte teórica, y la oratoria, la aplicación práctica en la vida pública de esas normas de funcionamiento de la retórica, ¿no? Las dos caras de una misma moneda, ¿no? Como decía, que se dieron especialmente de una manera especialmente brillante en esas dos épocas de la antigüedad clásica, ¿no? en la Atenas de Pericles y en la Roma republicana. Y también en la relación entre la retórica y la poética, ¿no? La relación entre, digamos, la aplicación de los discursos en la vida pública, en la oratoria política y en la literatura, ¿no? La utilización de los recursos de la retórica para la literatura, ¿no? Bien, porque, como digo, no se explica, no se entiende el uso, los textos literarios de la antigüedad sin, digamos, la enseñanza que recibieron de las técnicas y de las estrategias retóricas, ¿no? Por lo tanto, se entiende la literatura a la luz de la retórica. Y si se entiende la literatura a la luz de la literatura clásica, toda la literatura universal, toda la literatura que depende de la literatura clásica, se entiende a su vez a la luz de la retórica. De ahí la gran importancia de la retórica. Y por último, pues esa evolución histórica de la retórica, que, bueno, después de esa rehabilitación, podemos, a través de la clase que ustedes reciben, ¿no? de análisis del discurso, de la doctora Margarita Palacios y del resto de profesores de la facultad, entender cómo la retórica se engarza no solamente en esas disciplinas literarias, sino también en esa comprensión del discurso moderno, ¿no? del discurso actual, ¿no? a través de las normas de la retórica clásica. Y por mí, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad, perdón, primero. Sí. Yo no soy. Bueno, pues después de esta exposición que
aparte de clara y didáctica, creo que ha sido muchísimo mejor de cualquier cosa que yo pudiera hablar sobre retórica. Le doy las gracias al doctor Eduardo Fernández y quisiera no dejar pasar la oportunidad de que si tienen alguna duda, un comentario, simplemente, por favor, hagan uso de la palabra. La oportunidad es única. La clase no se vuelve a dar más que hoy. Pero si alguien tiene algo, le paso el micrófono o grita, lo que prefiera. Claro. Ahí voy. Pero bueno, Gracias. Hola, muchas gracias. Mi pregunta va en relación justo a lo que comentaba el doctor Eduardo Fernández sobre que creo que hoy los discursos se distribuyen más de forma audiovisual, ¿no? Es decir, creo que hoy los mensajes, digamos, se distribuyen de forma masiva a partir de los videos, ¿no? Entonces yo me preguntaba como si justo en esta nueva retórica era posible o cómo podría entenderse aquellos recursos que se valen de la palabra, pero también, digamos, de esos medios audiovisuales, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, alguna vez me apareció un video sobre consejos para hacer videos en TikTok, en YouTube, ¿no? Estos recursos que se usaban, hacer videos cortos, ¿no? Los cortes rápidos a la hora de presentar el video. Y creo que se asemeja un poco con el concepto de oratoria, porque al final es como eso, o bueno, el de retórica y el de oratoria, porque son esos recursos, la retórica es la que estudia esas reglas, digamos, en las que del buen hablar, digámoslo así, y creo que hoy, pensando en que esos discursos se distribuyen de forma masiva, en forma audiovisual, si también pudiera hablarse tal vez de una retórica en ese sentido, ¿no? Como desde el punto de vista de aquellos recursos que se utilizan en un video o en un audio tal vez, ¿no? Es decir, para poder persuadir de forma más efectiva o de distribuir un mensaje de forma más masiva, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, a ver, yo, pues como ven, me he centrado en tres ideas en la charla de hoy, pero bueno, me encanta. Bueno, primero quería agradecerte el uso, que me hayas dejado la computadora para poder proyectar, porque si no, habría tenido un problema, ¿no? para poner la presentación. Sí, efectivamente, cuando hablamos de esta nueva retórica, hablamos de los youtubers, de los estandoperos, de la gente que triunfa, digamos, con esa retórica moderna, ¿no? O sea, pero claro, es que le estamos poniendo apellidos: retórica moderna, retórica audiovisual, retórica digital, ¿no? Pero en el fondo sigue funcionando las técnicas de la retórica. Entonces, por eso el estudio de la retórica es muy interesante. Claro, no me ha dado tiempo a ver, la doctora Margarita me hubiera reprobado, ¿no? El contenido de la retórica, ¿no? Que eso pues lo podemos dejar para otra intervención, ¿no? Pero claro, y tiene 5 partes la retórica: la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y la actio, ¿no? Entonces, cada una de esas partes se puede estudiar y se puede dar un curso sobre cada una de ellas. De hecho, el año pasado estuve dando en Filológicas un curso sobre cada una de estas, ¿no? Los 2 años anteriores, sobre la inventio, sobre la dispositio, sobre las operaciones retóricas. Bueno, y la última de las operaciones retóricas es la actio. La actio, según esos tratados de retórica, se fundamenta en 2 cosas: en la voz y en los gestos. Entonces, todo el estudio de la voz, para persuadir por medio de la voz, y en los gestos, pues todo es el lenguaje corporal. Claro, todo eso, pues claro que se lo utilizan los actores, lo utilizan los políticos en las campañas electorales y lo utilizan los youtubers para sus discursos audiovisuales, ¿no? Entonces, y claro que sí. Aprovecho para invitarles. El verano que viene, llevamos 5 años en la Complutense dando un curso de verano, de la Escuela Complutense de Verano, del curso de retórica y oratoria, ¿no?
cómo persuadir con la voz y los gestos, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, con la palabra y los gestos, me parece que es. Bueno, pues claro, o sea, este curso es todos los veranos, 3 semanas del mes de julio, del 1 al 20 y tantos de julio, propuesto por la Fundación General Complutense, con becas de alojamiento y del curso. Entonces les invito a todos a que se metan en la página web de la Complutense para mirar y poder asistir a justamente para aprender a utilizar la voz y los gestos en la comunicación retórica, ¿no? O sea, que sí, que acudimos a los griegos y a los romanos, pero tenemos que aprender a utilizarlo también con los medios modernos, ¿no? El año pasado publicamos un libro con profesores de aquí de México sobre la campaña electoral, sobre la utilización de la retórica y de la argumentación retórica en la campaña electoral presidencial de México en redes sociales, ¿no? O sea, que también, claro que sí, o sea, tratar de descubrir esa utilización de las reglas retóricas antiguas y modernas, y retóricas no es solamente antiguas, ¿no? En los discursos actuales, modernos, ¿no? Entonces, claro que sí que se utiliza. Y evidentemente cuando vemos un tipo de estos que tiene éxito es porque habla bien, ¿no? No, es que no somos academicistas, como decía antes, ¿no? Que lo que no esté metido en la universidad y en la academia no sirve. No, igual que veíamos que la retórica latina se fundamentaba en la práctica de la oratoria pública, pues lo mismo aquí, la retórica moderna se fundamenta en la práctica de los discursos modernos. En lo que vemos, la retórica lo que te dice es lo que funciona. ¿Por qué a veces los políticos dicen no sé qué? Porque todos los asesores que sabemos de retórica le decimos, di esto, ¿no? No digas, di esto, que es lo que funciona, lo que te garantizo que funciona. Y es lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué una bomba de humo en un determinado momento? Porque es lo que la experiencia te dice que funciona. Y entonces utiliza en la oratoria las técnicas que la retórica te dice que funcionan, ¿no? Acudes al manual, ¿no? Esto, fenomenal, ¿no? Y ya cuando tienes mucha práctica, pues sabes dónde tienes que acudir en cada momento, ¿no? Entonces, pero claro que la utilización del discurso moderno por parte de estos youtubers, claro que ayuda a la utilización, a la composición de una retórica moderna, por supuesto. Sí, perdón. No. Bueno, ya que ha hecho generosamente, como ustedes pueden ver, el doctor Fernández, aparte de que algo sabe de retórica, tiene una profunda calidad humana. No tomen en saco roto la invitación a la Complutense, y yo tampoco voy a tomar en saco roto lo que acaba de decir, y le voy a pedir que después me ponga en un papelito qué es lo que tiene que hacer cada quien, porque ahí es donde aprendemos. Y creo que esta fortuna de alumnos vale la pena. Así que sí, pero un poco abundando en lo que decíamos hace un momento, ¿por qué usar el chat GPT? ¿Qué tiene el chat GPT? Y mientras dabas la conferencia, comentábamos y me quedé pensando en que efectivamente el chat GPT hace esta parte formal. Creo que yo comenté hace muy poco que tengo una amiga que escribe, pues sí, escribe en WhatsApp y esto, ¿no? Como todos lo hacemos. Y estaba yo acostumbrada a su escritura. Y de repente me mandó un artículo que había escrito. Y debo decirles que pese al afecto que lleva la amistad, siempre hay crítica, porque pues finalmente eso hacemos. La crítica no tiene que ser negativa. Y dije yo, ay, ¿cómo ha mejorado su escritura? ¡Qué bien está escribiendo! Y después, en una conversación en la que ella misma lo comentó, había tomado un curso y estaba usando el chat GPT para escribir. Dije, hombre, qué bien, pero cuando yo leí, dije, ha mejorado mucho en la escritura, pero no está diciendo mucho.
Y me acordé de esto porque creo que eso es lo que hay que hacer. Este tipo de herramientas modernas indiscutiblemente son un apoyo, pero si no tengo con qué nutrirlas, el apoyo se queda en una bonita plática. Dijiste hace un momento, qué bien habla, pero qué dijo. ¿Sí? Y bueno, no sé, ya les quité la palabra a los que la tienen, que eran ustedes, pero las dos cosas me incitaron. A ver, ¿quién quiere comentar algo? Por ahí anda el micrófono. Gracias. No, muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera que usted nos hablara un poquito de qué opina. A mí, y voy a usar esta palabra de verdad muy en serio, a mí me angustia como la mercadotecnia, el manejo de masas, es verdaderamente interdisciplinario y echa mano de todo el conocimiento humano, entre otro, bueno, pues por supuesto, ¿no?, la reflexión acerca del poder de la palabra, ¿no?, del que usted nos hablaba con la retórica. Entonces esto, la mercadotecnia, esta psicología de masas, utilizada, bueno, pues para obligarnos a consumir o a justamente, ¿no?, persuadirnos de hacer alguna cosa o de dejar de hacerla, ¿no? Entonces, bueno, quisiera oír sus opiniones con respecto a ese tema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a ver, justo mi tesis la hice sobre retórica y publicidad. Entonces, sí, justamente sobre ese tema, decir, bueno, porque la retórica no solamente es eso, o sea, sirve también para convencer, para vender un producto, ¿no? O sea, para hablar de las excelencias de un producto. Y sí, o sea, claro que sí. O sea, digamos que tiene mucho que ver, por lo tanto, también con la psicología, ¿no?, y con las estrategias persuasivas, ¿no? Porque, como hemos dicho, lo que dice Gorgias es que la retórica es persuasión. Y si es persuasión, es llevarse el gato al agua. Entonces, claro, qué interesante es poder llevarse el gato al agua en cualquiera de las cuestiones que uno se plantea, ¿no? Claro, se puede hacer por medio de ejercicios escolares, ¿no? Es decir, bueno, pues venga, tú piensas esto, tú piensas lo otro, y a partir de ahí pues vamos a discutir, ¿no? Y cómo conseguir siempre tener razón, ¿no? O sea, es fantástico. O sea, no me digan que no es maravilloso. O sea, pues no sé, imagínense que quedan con unos amigos para ir al cine y tienen que elegir qué película ver. Bueno, si unos piensan que hay que ver tal y yo pienso que hay que ver tal, ¿no? Si soy capaz de utilizar la retórica de modo natural, ¿no?, no forzado, ¿no?, y convencer a los que van conmigo para que vean la película que yo quiero, fenomenal, ¿no? Si voy a una reunión de trabajo y consigo que el proyecto que van a financiar sea el mío, ¿no?, convenza que el mío es, o una entrevista de trabajo, que yo soy el candidato ideal, o si quedo con una chica para salir y le convenzo de que soy el hombre de su vida, ¿no? Claro, o sea, es que es un poder tan impresionante el de la retórica. Entonces, claro que sí. Ese es el origen y el fundamento de la retórica. No es solamente palabras bonitas de un conocimiento ético y no sé, no, o filosófico. No, es arrastrar, es convencer, es persuadir. Y claro, en este sentido, por eso tiene muchísima importancia lo que decíamos de la definición de retórica, ¿no?, de vir bonus dicendi peritus, un hombre bueno, un hombre honesto. O sea, todo esto tiene que estar controlado por la ética, ¿no?, por la ética. Si no hay una ética, pues la retórica es una herramienta, y es una herramienta, podríamos decir, peligrosa, ¿no?, porque si está en manos de un político, ¿no?, o en manos de un vendedor, ¿no?, o en manos de cualquier otra persona sin escrúpulos, sin honestidad, pues entonces podrá conseguir lo que él quiera, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber una ética, ¿no?, que diga, bueno, pues que sea una persona fiable, confiable, honesta, ¿no?, que le pueda seguir, que te pueda convencer. Si no, pues entonces, efectivamente, la retórica es una herramienta de doble filo. Es como un cuchillo que se puede utilizar para lo que está hecho, para partir verdura, ¿no?, un cuchillo de cocina, o para otras cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende de la calidad ética que tenga la persona, ¿no? O sea que, entonces, claro que es muy importante, ¿no? Pero sí, o sea, conocer y utilizar la retórica
por eso debería estar en todas las carreras, ¿no? Y en la universidad, ¿no? Y no solamente de una manera teórica, sino aprender a... Por eso, el ejemplo que les ponía, ¿no? de la revisión de examen. Cuando vayan a la revisión de examen, no entren enojados, ¿no? en el cubículo del profesor. Es injusto. ¿Me vas a convencer así? No. Así no vas a conseguir que te cambie la nota, ¿no? En cambio, si llegas, profesor, ¿qué cree? ¿No? Que es que, en fin, yo de verdad que he estudiado, pero es que se murió mi abuelita y entonces tengo una crisis emocional y no he podido expresar todo lo que sé en el examen, ¿no? Entonces, no creo que, no sé, pero de verdad que yo quiero convencerle y persuadirle de que yo sí sé la materia y que por lo tanto esa calificación no es la que me correspondería, ¿no? Entonces, no sé, no hay que decirlas nunca, hay que decir, a mí cuando vienes de España, ¿no? ¿Cómo podemos arreglar esto? Eso no hay que decirlo nunca al profesor, porque entonces dices, mira, oiga, tome la puerta y salga de nuevo, ¿no? Pero saber entonces qué teclas, qué estrategias que puedes utilizar para convencer al profesor, ¿no? Entonces, claro que sí, es una herramienta muy interesante, una pregunta que has dado justo en la clave del estudio de la retórica. Creo que pusiste es la segunda o la tercera, donde está muy al principio. A ver, concepto. Creo que es esa. No, es al mero principio, creo, casi al principio de tu presentación, donde está la frase justamente. Esta es la introducción, ¿verdad? La primera. La siguiente. Creo que ahí está, el bien decir. Cuando defines retórica. Ahí está. Dice hombre bueno. Es decir, la clave es hombre bueno. O sea, la ética está en ese hombre bueno, que es el que después va a hablar bien de acuerdo a las normas, ¿no? Pero primero tiene que ser ético. Pero además te lo crees porque, o sea, pongamos, por ejemplo, en temas de publicidad, ¿no? Un vendedor de lavadoras, ¿no? Bueno, también puede utilizar la retórica. ¿Y está mal que utilice la retórica para vender lavadoras? No. Lo que pasa es que, claro, ¿dónde está entonces el componente ético? Bueno, pues que realmente te vende la lavadora porque piensa que es la mejor lavadora del mercado, ¿no? Mira, oiga, no le va a defraudar, esta lavadora le va a durar más que ninguna otra, ¿no? Es más barata y es mejor, ¿no? Por esto, ya te puede convencer, ¿no? Vale, si realmente él piensa eso, ¿no? Porque si no pensara eso, si pensara que te está vendiendo una lavadora que es mala, entonces ahí sí tenemos un problema ético, ¿no? Entonces tiene que haber, digamos, esa integridad de la persona, ¿no? Entonces te lo crees cuando mira, oiga, esta es la lavadora que tengo yo en mi casa, ¿no? Esta es que se la recomiendo y además es que está muy bien de precio porque comparado con el resto del mercado, ¿no? Entonces va utilizando esas técnicas, esas argumentaciones, ¿no? Pero te fías de él, ¿vale? Porque habla con sinceridad. Entonces entramos en todo el tema de la verdad, ¿no? La ética, ¿dónde está? En la verdad, en hablar con sinceridad, en decir lo que uno piensa, ¿no? En no engañar. Claro, entonces por eso un político, ¿no? Por eso un abogado, por eso un vendedor. O sea, el componente ético tiene mucho que ver con la verdad. Y si les interesa, pues mañana voy a hablar justamente de este tema que me han invitado en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno del Estado de México. Y entonces voy a hablar justamente, venga a hablar de la verdad. Y entonces, si mañana no vuelvo... Bueno, es que te aplicaron el artículo 33. Bueno, no, ahorita pensaba en lo que estás diciendo, en Graes, es decir, la máxima de Graes, que es la de la sinceridad y la verdad. Y el gran problema es que estaba loco Graes, ¿no? Como una de las máximas es la verdad. ¿Dónde diablos está la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Graes dice algo que a mí siempre me ha parecido estupendo, incluso cuando yo creo que estoy diciendo la verdad. Ahorita, por ejemplo. Es decir, digo, la verdad está en función de la coherencia de la persona que habla
consigo misma. Es decir, esto es lo que yo sé y es lo que te estoy diciendo. En mi dictum es muy probable que pueda yo tener un error, pero esto es lo que yo sé. Sí. Es decir, es la congruencia entre la palabra y la persona. Entonces, ahí está la verdad. La verdad no está tan fácil en los hechos, ¿no? Bueno, a ver sus verdades, chicos. ¿Quién? ¿Alguien? Claro. Bueno, buenos días. Yo iba a hacer dos preguntas, pero creo que ya las respondió ahorita. Iba a preguntar cómo podemos aprender la retórica, ¿no? Por ejemplo, he visto que pues hay mucha gente que se dedica a vender cursos, ¿no? Para hablar bien, para hacer ventas, para hacer tal cosa. Y libros, ¿no? Especialmente también. Y mi segunda pregunta era, pues, ¿cómo podemos aplicar la retórica a nuestras vidas, ¿no? Nuestra vida diaria. Pero yo siento que ya con esta plática ya me respondió esas preguntas. Sin embargo, viendo esta diapositiva y viendo la definición de la ciencia del bien hablar, me surgió una pregunta de, pues bueno, ¿cómo podemos a lo mejor perder a veces, en muchas ocasiones, como ese miedo o ese temor o esa pena que tenemos para hablar, ya sea pues en una exposición o para conocer a una persona, ¿no? O para cualquier otro tema, pues muchas ocasiones pues surge como ese sentimiento, ¿no? De qué puedo hablar, qué puedo decir, no sé. No, fenomenal. No, pues efectivamente vamos a darle un tip, que es, a ver, en primer lugar, yo creo que quedaría contento con que haya quedado clara esa distinción en la sesión de hoy entre retórica y oratoria. Entonces, no hagan un curso solamente de oratoria, ¿no? Que es, bueno, vamos a enseñarles a hablar en público, ¿no? Hagan un curso de retórica, o sea, que les enseñen verdaderamente estrategias discursivas y comunicativas, digamos, basadas en la experiencia, o sea, teoría, o sea, gramática y dialéctica, o sea, que hay que estudiar, ¿no? Por una parte. Y luego, la parte de la oratoria, pues sí, que la parte de la oratoria, y ahí les pongo la tarea, lo dice toda la preceptiva retórica clásica, es la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo uno consigue aprender a hablar bien? Hablando, ¿no? Como decir, pues, con la práctica. Y entonces les pongo una tarea, que me gustaría que se leyeran este manualito, bueno, junto con el de Inventione de Cicerón, hay otra retórica del año 85 a.C., que tienen aquí además traducida por Bulmaro Reyes Coria, que es el mayor especialista que hay en retórica en la UNAM, yo creo, ¿no? Y me atrevo a decir que en el mundo, o sea, Bulmaro sabe más de Cicerón. Hablando con él me decía, bueno, si es que yo sueño con Cicerón. Y me lo creo, o sea, ha traducido todo. Bueno, pues tomen la traducción de Bulmaro de la retórica de Herenio, que es ese tratadito de 100 páginas, ¿no? Sobre la retórica clásica de la tradición griega, y que justamente insiste en esto, ¿no? En la retórica se aprende con la práctica, ¿no? Con la práctica. Y te va dando todos esos tips, ¿no? de la inventio, de la dispositio, de la elocutio, de la argumentación, ¿no? Incluso tiene el primer tratado de mnemotecnia conservado en la tradición occidental, ¿no? O sea, como hemos dicho que una de las partes de la retórica es la memoria, bueno, pues este tratado tiene un apartado dedicado a la memoria, cómo desarrollar más la memoria, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se lo encargo, o sea, una primera tarea, ¿no? Pues estudiar un tratado de retórica, ¿no? En el que recomienda la utilización de la oratoria, de la práctica, ¿no? Poner en práctica todas esas normas a lo largo de los discursos y aprovechar todas las ocasiones que tengan a lo largo de su día, de su vida académica, de su vida personal y social, para hacer uso de la palabra, ¿no? Entonces, no, pues ahora, por ejemplo, ¿no? La doctora Margarita, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Dirían todos levantar la mano. No, todos queremos hablar. Luego solamente unos pocos podrán hablar, pero todos, ¿no? En estas ocasiones, o en clase, o en la vida social, o no sé, ¿no? El otro día estuvimos en un tour, me pasearon por San Miguel de Allende, y entonces coincidió que había una boda, ¿no?
Y iba con otra profesora, otra amiga, y entonces me decía, bueno, pues claro, entre todo ese follón que había, un montón de gente, ¿no? Y claro, a mí me dieron ganas en el autobús, pues déjenme un momento el micro, ¿no? Bueno, quiero aprovechar para felicitar a los novios, ¿no? Y desearles lo mejor en este enlace que estamos... Bueno, o sea, aprovechar todas las circunstancias para tomar la palabra, ¿no? Y ahí uno aprende pues a meter la pata y a sacarla y también pues a utilizar todas esas estrategias, ¿no? Entonces ahí les pongo esa tarea de leer la retórica de Herenio, ¿no? Y aprovechar, digamos, las oportunidades que tengan para expresar sus opiniones, ¿no? Por medio de... que eso es la retórica, ¿no? Para eso hay que tener opiniones. Y para tener opiniones hay que leer, hay que fundamentarlas. O sea, decir, ¿no? ¿Qué piensas? ¿No? Pues pienso esto, ¿por qué? ¿No? Y entonces a partir de ahí uno puede empezar a desarrollar la retórica, ¿no? Tener ideas y aprender a justificarlas. Y yo creo que, Margarita, me encantaría escuchar a Juan. Sí, exacto. Bueno, pues en medio de esta retórica quiero decirles que por un acto de calidad humana, de excelencia, calidad académica que muchos de ustedes conocen, pero yo creo que no saben la profundidad de la calidad humana del doctor Juan Vadillo. Juan, en un acto verdaderamente solidario, quiso venir a una pequeña invitación que le hice para que hoy nos cantara su guitarra. Juan hace retórica oral, claro. Juan es un gran poeta. Juan es un ensayista de calidad y fina investigación. Y hoy vino, y me vas a perdonar, pero no sé tu nombre y tengo que decirlo hoy. ¿Cuál es? Bueno, vino con un ángel. Yo he conocido ángeles en mi vida y hoy yo creo que por eso te llamas Ángel. Después te diré por qué. Porque nos vamos a contar historias aquí. Y trae algo que usan los ángeles, que es un cajón para llamar a todos. Así que vamos a tener después de esto la fortuna de escucharlos. Y muchísimas gracias, ha sido una enorme gratificación verlos y yo no tengo palabras para agradecer al doctor Eduardo Fernández, cuya calidad creo acaban de darse cuenta, y sobre todo también la generosidad. Vivir entre gente generosa hace la vida alegre. Gracias a todos. No se vayan a acostumbrar a que todas las clases son así. Este es un privilegio enorme. Y mentira que la comunicación se puede hacer sin actio. Quisiera abrazarlos a todos, darles las gracias. Y gracias, Eduardo. Y a este muchacho voy a hacer algo y luego me van a ir a castigar. Pero gracias. Gracias. Y me encantaría invitarlos a comer a todos, pero no hay lugar. Entonces, nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han venido. Muy amables. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Juan.